Ataques con misiles contra base militar estadounidense en el norte de Siria. Una base militar estadounidense en el norte de Siria fue sometida a disparos de cohetes. Esta noche, se llevaron a cabo ataques con misiles en el territorio de la base militar estadounidense en el noreste de Siria. Estamos hablando de una base militar ubicada cerca del campo petrolero Al-Omar. Según datos preliminares, al menos 4 ataques fueron infligidos en el territorio de la instalación militar estadounidense. La base militar estadounidense, ubicada cerca del campo petrolero Al-Omar en la provincia nororiental siria de Deir ez-Zor, fue sometida a disparos de cohetes, informó la Dirección General de Radio y Televisión de Siria. Todavía no hay información sobre el daño causado, sin embargo, el hecho de que el territorio de la instalación militar estadounidense no es la primera vez que está bajo ataque, esto indica que la base militar sigue siendo muy vulnerable. Los ataques se llevaron a cabo con el uso de misiles no guiados de 80 mm lanzados, según varias fuentes sirias, por formaciones proiraníes. Según algunos informes, al menos un misil cayó en el territorio de la base militar, mientras que el resto explotó fuera del perímetro de la instalación militar estadounidense en Siria. Severas explosiones sacuden base de Estados Unidos en Deir ez-Zor, Siria. Una base militar, que aloja a tropas de Estados Unidos, en la provincia siria de Deir ez-Zor, ha sido objeto de un nuevo ataque con cohetes. Según informa la televisión estatal siria, se escucharon el viernes fuertes explosiones como consecuencia del impacto de varios proyectiles contra la base militar en el campo petrolero Al-Omar, ocupado por las fuerzas estadounidenses. Después de los estallidos, los aviones de combate y aviones no tripulados, drones, estadounidenses volaron ampliamente en el cielo de los pueblos y aldeas alrededor de Al-Omar, indica la agencia rusa de noticias Sputnik, citando fuentes locales sirias. Hasta el momento, ningún grupo se ha reivindicado la autoría de la ofensiva, y tampoco ha habido información alguna sobre posibles víctimas o daños. Las tropas estadounidenses controlan, sin el consentimiento del gobierno sirio, varias zonas de las provincias de Al-Asaka, noreste, Deir ez-Zor y Al-Raqqa, norte, donde se encuentran los mayores yacimientos de petróleo y gas. A pesar del rotundo rechazo del gobierno de Damasco a la ilegal presencia de Estados Unidos en Siria, Washington ha estado reforzando su presencia militar en el este y el noreste del país árabe, bajo el pretexto de proteger las zonas petroleras de los grupos terroristas, pero, en realidad, lo que busca es expoliar los recursos naturales, tal como han denunciado las autoridades sirias. Es más, desde Siria alertan que todo lo que está sucediendo en este país tiene como objetivo hacer que Damasco se rinda a las condiciones de Estados Unidos, país que también mantiene severas sanciones contra la nación siria. Siria condena violación flagrante de su soberanía nacional por Estados Unidos. Damasco repudia el ataque estadounidense contra zonas fronterizas entre Siria e Irak y exige la retirada de las fuerzas extranjeras del territorio sirio.
Una fuente en la Cancillería siria ha tachado de una violación flagrante de la soberanía nacional de Irak y Siria los bombardeos estadounidenses ejecutados en la madrugada de este lunes contra objetivos de las unidades de movilización popular de Irak, al-Asad al-Shabi, en árabe, en la localidad de Al-Bukamal en Deir ez-Zor, este de Siria, fronteriza con el vecino iraquí. La fuente, que hablaba bajo condición de anonimato, ha advertido que los ataques estadounidenses solo exacerban la tensión en la región de Asia Occidental y sirven los objetivos de Israel y las fuerzas separatistas en Siria, según informa la agencia oficial siria de noticias SANA. Ha subrayado que el gobierno de Damasco exige a la administración estadounidense que respete la integridad territorial de Siria e Irak y detenga de inmediato este tipo de ataques que violan la soberanía nacional y la independencia de los dos países. La fuente diplomática ha pedido además a Washington que revoque sus políticas imprudentes hacia Siria y retire cuanto antes a sus fuerzas de ocupación de este país. Fuentes oficiales sirias dicen que los ataques estadounidenses al campo de Al-Bukamal han dejado un niño muerto y 3 civiles heridos. Además, en otros ataques contra la región de Al-Qaim, en el oeste de Irak, cerca de la frontera con Siria, 4 miembros de al-Asad al-Shabi cayeron mártires. El Departamento estadounidense de Defensa se ha atribuido la responsabilidad del ataque, y afirmado, sin pruebas, que las fuerzas populares tenían planeado ataques contra personal e instalaciones estadounidenses en Irak. El gobierno de Irak, por su parte, ha denunciado la violación flagrante de su soberanía nacional por Estados Unidos y ha advertido que Bagdad no permitirá de ninguna manera que el territorio del país sea parte de cualquier conflicto o confrontación para ajustar cuentas. Los bombardeos estadounidenses también han provocado condenas y críticas desde el Parlamento y las fuerzas populares de Irak. Al-Asad al-Shabi, que forma parte de las Fuerzas Armadas iraquíes, ha considerado los ataques como una declaración de guerra y ha recalcado que se reservan el derecho a responder las agresiones de las tropas de ocupación estadounidenses.